Hace 25 millones de años, el supercontinente de Pangea dominaba la Tierra, un vasto territorio árido y hostil. Sin embargo, la vida encontraba la manera de prosperar. Un mundo de anfibios gigantes, mamíferos primitivos y dinosaurios en plena evolución. Entre ellos, enormes extensiones de vegetación daban lugar a intensas luchas por la supervivencia. Concretamente, el Triásico Superior fue una de las épocas más peligrosas de la historia de la Tierra. En un mundo aún dominado por reptiles arcaicos, los primeros dinosaurios comenzaban a emerger como depredadores y herbívoros de gran tamaño. Sin embargo, no lo tenían fácil. Competían con colosales arcosaurios, rauisuquios y otros feroces cazadores en un planeta hostil y cambiante. Entre estos dinosaurios destacó el Herrerasaurus. El Herrerasaurus es uno de los dinosaurios más antiguos de los que se tiene registro. Este carnívoro bípedo tenía una estructura ligera, una cola larga y una cabeza relativamente pequeña. De tamaño medio, su fémur medía aproximadamente 50 centímetros de longitud, mientras que su cuerpo podía alcanzar entre 3 y 6 metros de largo. Su altura a la cadera rondaba el metro con 10 centímetros y su peso se estimaba entre 210 y 350 kilos. Me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita. Si ya lo estás, deja tu like y comparte. Cada aporte de la comunidad es esencial para seguir trayendo más videos como este. Gracias por ser parte de nuestra aventura. El espécimen de mayor tamaño descubierto inicialmente fue clasificado como un género distinto, el Frengelisaurus, y presentaba un cráneo de unos 56 centímetros de longitud. El Herrerasaurus exhibía una combinación de rasgos primitivos y avanzados, lo que generó incertidumbre entre los primeros paleontólogos sobre su clasificación y sus relaciones evolutivas dentro del grupo de los saurisquios. El Herrerasaurus era un dinosaurio completamente bípedo, con patas traseras robustas, muslos cortos y pies alargados, características que sugieren que era un corredor ágil y rápido. Mientras tanto, ya en el océano dominaban gigantes marinos como el Cymbospondylus. Con un cuerpo alargado y flexible, este reptil marino podía superar los 10 metros de longitud, más grande que un autobús. Aunque su aspecto recordaba al de los actuales delfines o serpientes marinas, el Cymbospondylus no era un pez ni un dinosaurio, sino un ictiosaurio primitivo, uno de los primeros grandes cazadores del océano. El Cymbospondylus no tenía una aleta dorsal, pero su poderoso cuerpo y su cola en forma de aleta le permitían deslizarse por el agua con una velocidad sorprendente. Sus enormes ojos le daban una visión aguda, perfecta para detectar presas en las profundidades. Su dieta incluía peces, cefalópodos parecidos a los calamares actuales y posiblemente hasta otros reptiles marinos más pequeños. Cuando localizaba a su presa, usaba su gran mandíbula repleta de dientes afilados para atrapar y desgarrar a sus víctimas con un solo mordisco. No masticaba. Engullía su comida en grandes pedazos. Durante este período, grandes herbívoros dominaban el paisaje, y entre ellos destacaba el imponente Lesemsaurus. Este prosaurópodo, el mayor de su tipo conocido, superaba los 10 metros de longitud y era aún más grande que especies como el Riojasaurus y el Melanorosaurus. Su cráneo alargado estaba equipado con numerosos dientes pequeños y afilados, ideales para arrancar hojas de los árboles. Debido a su enorme tamaño, no podía desplazarse durante mucho tiempo sobre sus patas traseras, ya que éstas no habrían soportado su peso por períodos prolongados. Por otro lado, el Riojasaurus y el Melanorosaurus fueron dos grandes prosaurópodos del Triásico, con cuerpos robustos
y adaptaciones para la vida herbívora. El Riojasaurus medía alrededor de 10 metros de longitud y tenía extremidades fuertes, con patas delanteras algo más cortas que las traseras, lo que le daba una postura semibípeda, aunque probablemente se desplazara mayormente en 4 patas. Su cuello largo le permitía alcanzar vegetación elevada y su cráneo presentaba dientes en forma de hoja, ideales para triturar hojas y brotes. Por otro lado, el Melanorosaurus era aún más robusto y se considera uno de los primeros saurópodos verdaderos, con una estructura ósea más pesada y adaptada completamente a la locomoción cuadrúpeda. Su gran tamaño y fuerte constitución lo hacían menos ágil que otros prosaurópodos, pero le permitían acceder a una mayor cantidad de alimento en el follaje alto, asegurando su supervivencia en un ecosistema dominado por herbívoros gigantes. Sin embargo, el rey del período Triásico superior no fue ningún dinosaurio, sino el Fasolasuchus tenax. Este colosal arcosaurio no solo era el mayor carnívoro terrestre de su tiempo, sino que también marcó el pináculo de los rauisuquios, un linaje de reptiles que competía ferozmente con los primeros dinosaurios carnívoros por el dominio ecológico. Los primeros restos de Fasolasuchus tenax fueron descubiertos en 1981 en Argentina, en sedimentos que datan del Triásico superior, hace aproximadamente 220 a 213 millones de años. Aunque hasta ahora solo se han encontrado fragmentos de su esqueleto, incluyendo partes del cráneo, varias vértebras, el fémur, el peroné y el radio, estos restos han sido suficientes para clasificarlo dentro del grupo de los Pseudosuchia, la misma gran línea evolutiva que eventualmente daría origen a los cocodrilos modernos. Más específicamente, el Fasolasuchus pertenecía a los Rauisuchia, un linaje de enormes depredadores terrestres que dominaron los ecosistemas del Triásico. Entre sus parientes más conocidos se encuentra el Postosuchus, otro feroz cazador. Algunos miembros de este grupo eran bípedos, mientras que otros, como Fasolasuchus, eran cuadrúpedos. Sin embargo, lo que lo hacía destacar era su tamaño colosal. Fue el mayor rauisuquio jamás registrado. Debido a la naturaleza fragmentaria de los fósiles hallados, su tamaño exacto es difícil de determinar con precisión. No obstante, las estimaciones sugieren que podía alcanzar entre 8 y 10 metros de longitud, con un cráneo de aproximadamente 1 metro con 30 centímetros de largo. Su altura rondaba los 2 metros y su peso se estima entre 3 y 4 toneladas, colocándolo entre los mayores carnívoros terrestres no terópodos que hayan existido. Su estructura robusta, cráneo alargado y mandíbulas poderosas le permitían desgarrar carne con facilidad, mientras que sus extremidades bien desarrolladas lo convertían en un cazador ágil a pesar de su tamaño. Sus presas incluían grandes herbívoros del Triásico, como los dicinodontes, parientes primitivos de los mamíferos, y otros reptiles de gran tamaño. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de desafíos. Competía con otros depredadores emergentes, incluidos los primeros dinosaurios carnívoros como los Herrerasaurus y los Saurosuchus, así como con otros rauisuquios de menor tamaño. Por otro lado, su hermano pequeño, el Saurosuchus, fue uno de los mayores rauisuquios conocidos. Un imponente depredador, también dominó los ecosistemas del Triásico superior. Aunque no se ha encontrado un esqueleto completo, las estimaciones sugieren que su tamaño oscilaba entre 6 y 9 metros de longitud total. Su cráneo era profundo y comprimido lateralmente, con una estructura robusta adaptada para una mordida poderosa. Sus dientes, grandes, curvados y aserrados, estaban diseñados
para desgarrar la carne con facilidad. La parte posterior del cráneo era ancha, mientras que se estrechaba hacia la zona anterior a los ojos. Un rasgo distintivo de Saurosuchus eran los hoyuelos presentes en la bóveda craneana y el maxilar, una característica no vista en ningún otro rauisuquio. Este patrón de hoyuelos también se encuentra en fitosaurios y crocodilianos acuáticos, aunque en estas especies los surcos son más profundos y extendidos. El hueso frontal, situado en la cima del cráneo, se alargaba formando gruesos rebordes sobre los ojos, lo que probablemente reforzaba la estructura ósea de la cabeza. Como en otros rauisuquios, una pequeña barra ósea se proyectaba hacia el hueso lacrimal, ubicado frente al ojo, aunque no estaba firmemente conectada al hueso yugal que se encontraba debajo. En la parte posterior del cráneo, los bordes superiores del hueso supraoccipital servían como puntos de sujeción para poderosos ligamentos del cuello. El cuello de Saurosuchus era corto y extremadamente robusto, compuesto por vértebras cervicales gruesas y compactas, lo que le proporcionaba una estructura resistente y capaz de soportar la gran cabeza del animal. Además, contaba con una serie de osteodermos dorsales, placas óseas que recorrían su espalda, brindándole protección adicional y posiblemente desempeñando un papel en la regulación térmica o en su defensa contra otros depredadores. Estos gigantes representaron la cúspide de los arcosaurios predinosaurianos, pero su linaje no sobrevivió a la transición hacia el Jurásico. Con la extinción de los rauisuquios y el ascenso de los dinosaurios terópodos, el Phaseolasuchus fue uno de los últimos grandes carnívoros de su tipo en gobernar la Tierra. Los océanos del Triásico no estaban dominados únicamente por Cymbospondylus. Como mencioné anteriormente, el Thalatoarchon saurophagis también se alzó como uno de los grandes reyes del mar, imponiendo su dominio como un feroz superdepredador. El Thalatoarchon fue un gran ictiosaurio que alcanzaba más de 8 metros de longitud. Aunque su único esqueleto conocido está incompleto, se ha inferido, basándose en otros ictiosaurios primitivos, que poseía un cuerpo alargado y una aleta caudal poco desarrollada. Su rasgo más distintivo, único entre los ictiosaurios, son sus grandes dientes delgados con dos bordes cortantes y coronas dentales lisas. En contraste, la mayoría de los ictiosaurios posteriores tenían dientes más pequeños y de forma cónica. Un caso similar es el del ictiosaurio del Triásico superior, el Himalayasaurus tibetensis, que también presentaba grandes dientes con bordes cortantes, aunque se diferencia de Thalatoarchon saurophagis por los surcos en la superficie de sus coronas dentales. En cuanto a su apariencia, el Thalatoarchon guarda un gran parecido con el Cymbospondylus. Sin embargo, se distingue de este por su cabeza proporcionalmente mucho más grande, aproximadamente el doble en relación con el tamaño del cuerpo. Y así concluimos nuestro viaje al Triásico superior, una era donde los dinosaurios aún no eran los reyes absolutos de la Tierra. Mientras los primeros terópodos apenas comenzaban a emerger, colosos como Phaseolasuchus tenax gobernaban con garras y dientes afilados, dominando el mundo terrestre con una ferocidad inigualable. Pero como toda gran era, su reinado no duraría para siempre. Con el paso del tiempo, los rauisuquios desaparecieron y los dinosaurios tomaron su lugar, marcando el inicio de una nueva era de gigantes. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana para más contenido sobre el fascinante mundo prehistórico. Nos vemos en el próximo video.